eh, normalmente a una persona que se congrega a veces. Y quiero que cierren sus ojos, vamos a orar. Dios de la gloria, tú que eres rey sobre los siglos de los, tú que eres rey por los siglos de los siglos, tú Padre cuyo amor es infinito, venimos ante ti en el día de hoy dándote gracias, Padre, por permitirnos reunirnos aquí en el día de hoy, para alabarte, para adorarte y para escuchar de tu palabra. Venimos ante ti, Padre, pidiéndote para que seas tú, Señor, edificándonos a todos y cada uno de nosotros. Para que seas tú, Padre, por favor, permitiendo que nosotros podamos adquirir este conocimiento y ponerlo en práctica. Para que sea tu Santo Espíritu derramado sobre nosotros, edificándonos, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestro entendimiento, Señor, revelándonos el contenido de esta palabra que vamos a escuchar y pidiéndote para que sea tu Espíritu Santo que nos edifique y nos lleves hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y para comenzar, yo quiero que abran sus Biblias en Hebreos 10, del 24 al 25. Me avisan cuando lo tengan. Hebreos 10, 24. Bueno, dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:24 nos pone en contexto, nos habla de un grupo de personas que dejan de congregarse normalmente, que van a la iglesia un día, al siguiente día no van el próximo domingo, ni el otro, ni el otro, y vuelven a los 2 meses. Personas que no se congregan no se congregan de forma regular. Van a la iglesia a veces, como dicen personas que están fuera del evangelio. Y tenemos que tener en cuenta algo. En Hebreos el apóstol Pablo nos exhorta que nos congreguemos normalmente a la iglesia. Y el apóstol Pablo no lo hacía en un tiempo donde era fácil ir a la iglesia. Él no lo hacía en un tiempo donde había una iglesia en cada esquina. Él no lo hacía en un tiempo donde habían autos, donde había Uber, donde era fácil ir a la iglesia, donde se iba en la mañanita, llevas a tu casa, comías y todo chill. El apóstol Pablo estaba incitando a los cristianos de esa época a asistir a la iglesia, a congregarse de forma regular, en un tiempo donde ir a la iglesia era difícil, en un tiempo donde ir a la iglesia era una tarea tediosa, donde tú tenías que recorrer grandes distancias porque normalmente habían una o dos iglesias por ciudad, en un tiempo donde probablemente tú pudieras sufrir persecución, en especial en esta carta de Hebreos, que habla sobre el legalismo y sobre cómo los judíos no aceptaban la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le estaba diciendo a las personas, vengan a la iglesia regularmente, aun si es difícil. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta este contexto, porque este contexto solamente nos apunta a una sola cosa, y es que ir a la iglesia de forma regular es importante. De que no es un asunto de, no voy a ir mañana porque tengo sueño. No es un asunto de, bueno, me salió algo que no es tan importante como yo creo, déjame no ir a la iglesia. El apóstol Pablo les estaba diciendo, vayan a las iglesias aun si les cuesta la vida. Vayan a las iglesias aun si está lejos, si es difícil, si van a sufrir persecución. Y este es el punto clave de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre por qué es tan importante ir a la iglesia y sobre cómo ir a la iglesia de forma regular nos diferencia de las personas del mundo. No solamente eso, sino también de los beneficios del por qué hacerlo. Y todo esto surgió en base a una pregunta que una persona me hizo. La primera persona que inició esta idea en mí de cuál era la diferencia, me preguntó que cuál era la diferencia a nivel moral entre yo y él. La persona que me preguntó sobre congregarme me dijo,
¿Es obligatorio que yo vaya a la iglesia todos los días? ¿Es diferente que yo vaya a la iglesia como tú todos los días o vaya a veces? La respuesta es clara y la dice el apóstol Pablo. Sí, es importante, es una diferencia muy grande. Y vamos a ver por qué. Para hablar de esto, me gustaría que fueran a Mateo 18:20. A un amén cuando lo tengan. Y es un versículo sumamente simple que muchos de ustedes han escuchado. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No solamente esto, en Génesis 2:18 el Señor nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es claro en el contexto bíblico que el Señor no quiere que el hombre esté solo. Es claro que el Señor nos creó a nosotros como seres sociales. Entonces, Mateo nos deja claro algo muy esencial sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Somos una sociedad. ¿Qué ustedes creen que pasa con un hombre si dura 10 años, si dura 2 años en la selva sin contacto humano? Esa persona enloquece. El ser humano no tiene la capacidad de estar solo por periodos extendidos de tiempo, sin contacto humano, sin ver personas, sin hablar con personas, sin recibir el afecto que un humano puede dar, sin recibir lo que un humano tiene para decir. Entonces, aquí Jesús mismo nos da un ejemplo y nos dice que Él está donde hay dos o tres personas congregadas en su nombre. Ahí Jesús nos da la base de la iglesia, que es una sociedad para cristianos. Así como una persona no puede estar alejada de Dios, alejada de la humanidad, de la sociedad, por periodos extendidos de tiempo, así no puede una persona que se haga llamar cristiano estar alejado de la iglesia por periodos extendidos de tiempo, sin enloquecer, sin enfriarse eventualmente. Y esta es una de las bases para entender por qué es importante congregarse. Debemos entender que la iglesia es una sociedad. Y a la iglesia ser una sociedad debemos de incluirnos en esa sociedad. Y el apóstol Pablo después nos señala esto en Romanos 12, versículo del 4 al 5. Él nos dice, porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí el apóstol Pablo nos dice algo muy importante. Así como en la sociedad, cada una de las personas tiene un papel. Así como tú y yo vamos a trabajar, nos levantamos temprano. Así como tú y yo tenemos un papel muy importante, papel que si dejamos de hacer, algo malo pasa. Asimismo es el cuerpo de Cristo. Nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno cumplimos una función. No todos la misma función. No todos somos buenos haciendo lo que todo el mundo es bueno haciendo. No todos somos predicadores. No todos somos evangelistas. No todos somos profetas. Lo que sí es importante es que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer y se nos promete que tenemos una función dentro de la iglesia. Y esa es una de las razones por las que es importante congregarse. Tú eres necesario para la iglesia. Tú tienes un papel en la iglesia. La iglesia necesita de ti. Así como la sociedad necesita de ti para avanzar. Así como la sociedad necesita el esfuerzo colectivo de la humanidad para avanzar. Asimismo la iglesia necesita de la ayuda y del esfuerzo de todos y cada uno de sus miembros para avanzar. Entonces, sabemos ya que la iglesia es una sociedad, que es importante congregarse. Y sabemos además de eso, de que nosotros tenemos un papel en la iglesia. Pero ahora bien, la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia? Porque, ok, nos reunimos en la iglesia, alabamos al Señor y se supone que somos una comunidad, pero ¿qué hace nuestra comunidad?
simplemente alabamos al Señor, simplemente decimos aleluya, gloria a Dios todo el tiempo y ahí lo dejamos. Y no, que si no, no fuéramos diferente a un grupo de cultistas, no fuéramos diferente a un grupo de personas que están alejados de la sociedad. Y acabamos de ver que la iglesia es una sociedad, que el cuerpo de Cristo es una unión de personas que tienen las mismas creencias en que Dios mismo bajó a la tierra, murió y resucitó entre los muertos. Por eso tenemos que entender qué nosotros hacemos cuando ayudamos en la iglesia, cuando servimos en la iglesia, cuando tomamos un papel. Y el primero de ellos es algo con lo que ustedes están muy relacionados, que es la labor social. Y con esto hay muchísimos ejemplos, en especial en esta iglesia. Aquí, por ejemplo, ahora mismo estamos ayudando niños que necesitan ayuda. Estamos ayudando personas de escasos recursos, dándoles educación, dinero, alimentos, cosas que son necesarias para ellos vivir, además del evangelio, que es lo principal. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué ayudamos a los demás seres humanos? Bueno, Mateo, en el capítulo 19, 21, Jesús nos dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Y Romanos 12, 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y tenemos que tener en cuenta esto, que nuestra fe es práctica. Nuestra fe no es algo que no es simplemente mero conocimiento. Nuestra fe no es que creemos en el Señor y que somos buenos y que Él nos santifica y lo dejamos ahí. Como se ha dicho una y otra vez en la historia de la iglesia, como está en los evangelios, nuestra fe es una fe que obra, porque nuestra fe sin las obras está muerta. Nuestra iglesia, la iglesia cristiana, el cristianismo, se caracterizó por eso en primera instancia, porque era no solamente una comunidad que trataba a los demás seres humanos con calidez, sino una comunidad que se preocupaba por los demás seres humanos, que se preocupaba genuinamente, que no solamente quería convertirlos, sino que quería ayudarlos a vivir una mejor vida, a eliminar la miseria de sus vidas, ya sea hambre, ya sea falta de educación, sea lo que sea que le faltase a las personas, la iglesia se encargaba de ayudar como pudiera. Y esta es una de las cosas que deben de incluirnos a nosotros. Es una de las cosas que deben de hacernos a nosotros pertenecientes. Nosotros debemos de hacernos, de apropiarnos de la labor social de la iglesia, puesto que es la labor de la iglesia, es la forma en la que la iglesia le dice al mundo, mira, nuestro Dios es real, nuestro Dios es el Dios de misericordia, nuestro Dios es Jehová Jireh, nuestro Dios suple, nuestro Dios, aunque está airado con la humanidad, va constantemente detrás de ella, la busca, la intenta ayudar. La labor social de la iglesia es la forma en la que la iglesia se anuncia al mundo como la luz y sal que Jesucristo dijo que somos. Y por eso es tan importante. El otro punto es que la iglesia nos ayuda a lidiar con la debilidad de cada uno de nosotros. Nos ayuda a estar juntos en la debilidad. Y para eso me gustaría que fueran a Santiago 5, versículo 14 al 15. Y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Esto, chicos, es la razón por la cual si usted se siente triste, si está enfermo o si está en pecado, no debe de dejar venir a la iglesia. Dios a usted le ofreció su amor de forma incondicional, su amor infinito. No es algo que ganamos, es algo que Él nos ofreció
Por eso lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y esta es una de las razones por las cuales es tan importante venir a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia heridos por el pecado, que no solamente nos hace los culpables, sino también víctimas de la suciedad, víctimas de un lodo habiendo sido lavado con ropas blancas. Cuando venimos a la iglesia, bañados en lodo, sucios, el Señor nos limpia y los hermanos nos acogen. No es lo mismo pecar y mantenerse fuera de la iglesia que pecar y mantenerse dentro de la iglesia. El pecado fuera de la iglesia se multiplica. El pecado mientras estamos dentro de la iglesia es algo que eventualmente se borra. Cuando usted peca, pero sigue viniendo a la iglesia, el Señor eventualmente tratará eso. Y no solamente eso. La iglesia no nos sirve solamente para estar juntos durante cuando alguien está en pecado, cuando alguno de nosotros necesita consejo. La iglesia también nos sirve para cuando uno de nosotros está en necesidad. La necesidad es parte de nuestras vidas, es parte de la vida del ser humano que no tiene total control sobre sus situaciones. Y la iglesia es una comunidad que ayuda a las personas que la necesitan, en especial a sus miembros. Cuando usted necesita ayuda, venga a la iglesia, ya sea ayuda económica, ya sea ayuda a nivel de salud mental, ya sea que usted necesite una oración de fe, en la iglesia se le ayuda. Y por último quiero que vayan a Efesios 2:10. Y este es el último punto, es el hecho de que somos partícipes del plan de Dios. Muchos de ustedes han escuchado que somos partícipes de la naturaleza divina y pensarían que es simplemente que Cristo puso su Espíritu Santo en nosotros. Pero no es algo que se queda ahí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estas buenas obras? La labor social simplemente, pero hay algo mucho más importante. Y no sé si ustedes han escuchado el nombre de la gran comisión, que está en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto solamente nos indica algo. El Señor nos usa para sus planes. Congregarnos es una herramienta que el Señor usa para tenernos reunidos aquí, organizados, trabajando por un futuro mejor para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Es algo que el Señor usa para edificar a las personas que están afuera y para edificarnos a nosotros mismos. Venir a la iglesia, a congregarse, nos hace partícipes directamente de las cosas que el Señor tiene planeadas. Y el pastor decía esto en una prédica anteriormente, que no hay galardón más grande que servir al Dios vivo. No hay un galardón más grande que estar dentro de sus planes. Entonces, todo esto puede sonar insignificante, aéreo, pero es algo muy importante. No podemos sobrevivir si no nos congregamos. No podemos mantenernos dando frutos si no estamos atados a la vid. Entonces, como dice el Señor, ninguno da frutos si no está en mí. Y estar en el Señor es estar en la iglesia. Uno no puede decir, yo vengo a veces a la iglesia, yo vengo cuando yo quiero. Tenemos que venir a la iglesia. Venir a la iglesia hace mucho más por nosotros mismos de lo que pensamos. Venir a la iglesia nos incluye en los planes del Señor. No es simplemente, aunque tú estés viniendo a la iglesia y sentándote en un asiento, escuchas la prédica y te vas, aún así el Señor te está usando en alguna manera. Aun cuando lo único que tú haces es diezmar, el Señor te está usando. Aun cuando lo único que tú haces es, por ejemplo, cuidar niños, el Señor te está usando para algo. Tu trabajo no es insignificante, tu trabajo está dentro de los planes del Dios vivo. Y quiero terminar diciéndoles, exhortándoles para que se sigan congregando, para que sigan creciendo, para que no se aparten del Señor.
No podemos tener crecimiento si no nos seguimos congregando. Y quiero que oremos para terminar. En sus ojos. Padre Santo, Padre Eterno, Dios de la gloria, tú que eres Rey sobre todas las cosas. Venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Padre, por lo bueno que tú eres por nosotros. Porque tú nos permites, Señor, venir aquí, reunirnos, Padre, para alabarte, para adorarte, para escuchar de tu palabra, para ser partícipe de las cosas que tú tienes preparadas para el futuro, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has tomado en cuenta, porque tú nos elegiste, Señor, para usarnos, Señor, como herramientas, como vasijas de honra, Padre. Porque tú, Señor, nos has hecho luz y sal del mundo para mostrar a las personas cómo se debe de vivir una vida plena y abundante. Porque tú, Padre, nos has elegido para mostrarle a las personas que están afuera que hay salvación, que hay esperanza en ti. Y te damos gracias, Señor, porque tú, Padre, nos has dado este gran privilegio. Por eso te pedimos, Señor, para que seas tú quien nos sigas edificando cada vez más, para que seas tú, por favor, ayudándonos a hacerte más útiles, a hacer mejores herramientas en tus manos, para que seas tú ayudándonos, Señor, a ver la importancia, Padre, de congregarnos aquí en la iglesia. Para que seas tú, Señor, no permitiendo que nosotros nos apartemos de ti, porque lejos de ti, Padre, nada podemos hacer. Por eso te pido, Señor, para que seas tú, Padre, manteniendo en tu camino, manteniendo en tu redil a todos los demás jóvenes, Señor. Cubriéndonos, Señor, con tu sangre, Padre. Cuidando nuestra salvación espiritual, Señor, no permitiendo que nosotros nos alejemos de ti, porque sabemos que tú, Señor, no te alejas de nosotros. Pidiéndote, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos a ver la importancia de venir a la iglesia, aun cuando no queremos venir a la iglesia. Ayudándonos, Señor, en todo momento a desear estar en tu casa, porque como dice David, es mejor un día en tu templo que 1000 fuera de él. Por eso te pedimos, Señor, para que seas tú quien nos haga ver la importancia de esto y para que seas tú quien nos siga ayudando a congregarnos de forma regular. Para que seas tú quien nos siga ayudando, Señor, a serte leal, así como tú siempre eres fiel. Te damos gracias, Padre, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Remanso de Dios se sostiene y predica el Evangelio de Jesucristo gracias a Dios y a tus ofrendas. Realizamos eventos, conferencias, talleres, actividades y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de Jesús, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, jóvenes y niños en diferentes comunidades. ¿A dónde van tus ofrendas y donaciones? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todas partes, de esta forma lo estás haciendo, colaborando con la obra de Cristo en diferentes partes de la República Dominicana. Con tus ofrendas y donaciones estás sembrando y siendo parte de lo que Dios está haciendo hoy. De esta manera ayudas a llevar esperanza donde no la hay y gozo donde hay tristeza, brindándole a las personas una oportunidad de conocer a Jesús, aquel que provee para ti y para mí. Puedes hacer tus ofrendas o donaciones desde donde estés. El programa Niños de Bendición es un programa de desarrollo integral, cuyo objetivo es beneficiar a los niños de 3 a 16 años que pertenecen a comunidades de escasos recursos, mediante la provisión gratuita de alimentos de lunes a viernes, educación cristocéntrica e inglés como segundo idioma. El programa inició en Copey, una comunidad muy pobre al este de Vallaguana, en la provincia Monte Plata, República Dominicana, donde gran parte de la niñez está bajo la influencia de la pobreza, falta de educación, adicción a las drogas y hacinamiento. En el año 2021, se entregaron 10.000 raciones alimenticias a más de 300 niños de dicha comunidad. El Ministerio Remanso de Dios, miembro de las Asambleas de Dios, está trabajando activamente para lograr los objetivos del programa y llevarlo a otros sectores de escasos recursos económicos en República Dominicana.
Actualmente se necesita ayuda económica para lograr la continuidad y expansión de esta iniciativa que bendice a tantas familias. Con tus oraciones y ofrendas puedes hacer la diferencia sin importar dónde estés. Creemos que Dios está obrando en la vida de estos niños. Tú puedes ser parte de esta bendición brindando esperanza y provisión. Puedes aportar a través de cualquier tipo de donación. Si deseas realizar un aporte monetario, puedes hacerlo a través de PayPal o una de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla. Encuéntranos en las redes sociales como @iglesiaremanso. Si deseas patrocinar o involucrarte de forma activa en el programa, comunícate con nosotros a los números 809-379-1190 o 809-210-2001. Sé parte hoy del programa Niños de Bendición y únete a lo que Dios está haciendo.